Bueno, ya nos vamos a ir a la comunicación telefónica y esto tiene que ver justamente con ello, de lo que vamos a hablar, porque ya el municipio de Trevelin está haciendo la invitación al acto conmemorativo del Día del Pronunciamiento Histórico, el plebiscito del 30 de abril de 1902. Este acto va a ser en la escuela número 18, a las 15 horas del día de hoy, que se va a estar desarrollando el acto oficial. Y de esto hablamos del feriado provincial. Queremos conocer cuál es la historia, qué es lo que hay detrás de este feriado provincial. Jorge Fiori es historiador de Trevelin, escribió el libro 1902, el protagonismo de los colonos galeses en la frontera argentino-chilena. Esto junto a Gustavo Vera, por motivo de la declaración del feriado. Jorge, ¿cómo le va? Federico, Carla, los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicos? Bueno, muy bien. Buen día. En este día tan particular, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, feriado provincial y la gente no atina. Decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de un feriado tan importante, además, para nuestra provincia como el del 30 de abril? Ya, lo que hay de atrás es una cuestión de límites, es decir, un problema limítrofe con Chile que desde 1810 había empezado a pergeñar si la cordillera de los Andes era un límite. En 1856 hay un tratado de libre comercio y de amistad, y en 1881, después a los poquitos años ahí de terminar la Guerra del Pacífico, que a Chile le había significado ingentes recursos, se determina que la cordillera que divide aguas iba a ser el límite entre Argentina y Chile. Particularmente en la zona nuestra, en la provincia de Chubut, no todas las altas cumbres dividen aguas. Entonces, la tesis, había una pretensión argentina, una pretensión chilena, que distaba en bastantes kilómetros en nuestra región. Hubo comisiones de límites trabajando, hubo distintos tratados, en 1893, 1895, y una inminente guerra con Chile en 1901 porque no se ponían de acuerdo con la cuestión de límites. Bien. Sí, entonces ahí es donde se convoca al árbitro inglés, Sir Thomas Holditch. Sí. Ah, mirá qué interesante, un árbitro inglés, ¿no? Para resolver... Sí. Ambas naciones evidentemente no podían resolver el conflicto por sí solas, no se ponían de acuerdo. Hubo mapas de ambas cancillerías. Bueno, pero Jorge, mirá qué dato que da, ¿no? En esta historia tan rica de la Argentina y en esta cuestión de... Bueno, la liberación, porque estamos hablando de 1902, ¿no? Bueno, habían pasado unos años ya de la independencia del país, ¿no? De la Argentina, pero Inglaterra metía arbitrando aguas con Chile, ¿no? Una cosa impensada hoy, ¿no? Y bueno, vos fijate que Múster en 1869, 1870 recorre desde Punta Arenas, que justamente también los chilenos que te decían que en la década de 1840 habían fundado Punta Arenas, que toda la Patagonia era chilena. Entonces, por otro lado, nosotros decíamos que no, por otro lado se hicieron los territorios, primero la región de la Patagonia, después se hicieron los territorios en donde se empezaron a hacer asentamientos. De hecho, en la zona que están ustedes, en 1865 la colonización galesa fue clave en esta cuestión también, para dar, si bien esto no era un territorio vacío ni no era un desierto, acá había muchos aborígenes viviendo, aborígenes que conocían bien la zona, que fueron los guías, mirá qué paradójico, ¿no? Fueron los guías de esas comisiones de límites, tanto chilenas como argentinas, que sabían bien de los pasos, que tenían conocimiento del terreno, que fueron los propios guías que Holditch los menciona como guías tehuelches, guías aborígenes, pero que no les ponen ni nombre ni apellido, y que son los que después tuvieron problemas para también acceder a la tierra, ¿no? Y escúchame, Jorge, paradójicamente. Sí.
¿Qué hacía? No sé si tiene alguna explicación o esta consecución de hechos. ¿Qué hacía un árbitro inglés en este conflicto territorial? ¿Por qué claro. también llamarlo a él? Sí. ¿Por qué inglés? Porque, bueno, determinaron por las buenas relaciones que tenía tanto la Argentina como Chile, eligieron de común acuerdo que sea Inglaterra la que determina, que acá al terreno vino un coronel, que era el coronel Holditch, que ya había tenido experiencia en Afganistán por la determinación de las fronteras, era una persona que era conocedora de lugares montañosos y había colaborado para hacer los límites entre los países, y bueno, lo eligieron, y era un coronel. Vos fíjate que cuando él viene, en el año 1902, él lo primero que va a Campo de Mayo a ver los ejercicios militares, y en Santiago también ve los ejercicios militares. Un año antes, te acabo de decir que casi hay un conflicto entre ambas naciones, que era, uno ve caras y caretas en la investigación de la hemeroteca, la biblioteca del Congreso, y tanto en Chile como en la Argentina, que pude hacer la investigación, vi que había como que un ánimo caldeado de guerra de ambas naciones. Y bueno, viene este militar que recorre la provincia de Santa Cruz, va a Tierra del Fuego, y principalmente lo que estaba en disputa y lo que era más apreciado eran los tres valles, ¿no? El Valle de Cholila, el Valle Nuevo, que es lo que hoy es Bolsón, y el Valle 16 de Octubre. Esas eran las tres zonas más, más apetecibles, y que ahí se hicieron ingentes esfuerzos para que queden de uno a otro lado. Sí. Por el lado nuestro estaba Perito Moreno, y por el otro lado estaba Hans Steffen. Esa fue una de las cosas que tuvimos que desmistificar, que el libro que vos decís, que hicimos con Gustavo en 1902, está muy claro, que el representante chileno era Hans Steffen, y no Balmaceda, como se había repetido durante décadas acá en Trevelin, ¿no? Uh-huh. Perdón, antes de seguir con la historia, y que está súper interesante, me quedo en la previa, me voy unos años antes. ¿Por qué estaban estas familias galesas allá? ¿Cómo habían llegado? No sé si fue quizá con Fontana, que los llevó para allá algunos colonos hacia la cordillera. ¿Cómo fue esa llegada de galeses por allá? Sí, es decir, como te decía, el territorio, tenés el suceso famoso de John Daniel Evan con el Malacara, ahí en la zona de Las Plumas. Sí. Eso sucede en el año 1884. Acordate que un 16 de octubre, por eso va a ser 16 de octubre, un 16 de octubre de 1884, esto es nombrado territorio, se hace el territorio de Chubut, y Roca lo designa a Fontana como el gobernador del territorio. Ahí, bueno, esto está muy documentado. Los galeses es como que autofinancian una expedición, porque Fontana era un gobernador de un territorio que no conocía, y casi sin recursos, ni sede gubernamental. Eso era Chubut en esa época, y en 1885 deciden hacer esta expedición, conocen este Valle 16 de Octubre. Bien. Y en 1889 llegan los primeros hombres, hacen las construcciones. En 1886 Fontana le dice que en compensación a esos 30 rifleros que lo acompañaron, le va a dar una legua y más 20 leguas más para los que habían financiado esta expedición, que va hasta la zona de Sarmiento y vuelven a Rawson. Esa es un poco la génesis de esto. Perfecto. También obviamente vivían aborígenes en la zona, que cuando se están construyendo las primeras casas hay relatos de que se acercaban los aborígenes, que decían que tenían sus títulos, para presentarlo a estos galeses, ¿no? Esa rareza, ¿no? A estos galeses que estaban construyendo sus primeras viviendas en las leguas que le habían sorteado y le habían otorgado. Claro. Sin ningún título definitivo, claro, todavía, ¿no? Bien, estaba bueno poner ese paréntesis, pero vuelvo a lo que nos contabas. Estaba el árbitro inglés, sí. ¿Qué sucede luego? Mira, el árbitro viene por la zona
del Tronador, y ingresa al territorio de Chubut, va al Valle Nuevo, que es la zona de Bolsón. Y si hubiera sido solamente por posesión, ese valle tendría que ser chileno, porque más de un 90% de los pobladores que él visita decían responder a las autoridades argentinas, pero eran de origen chileno, obviamente. Pasa por Cholila, y de Cholila, por una cortada, que es un camino que nunca se construyó, llega a lo de Martín Underwood, que era comisario de la colonia 16 de octubre, y que tenía un establecimiento importante, que es donde se asientan las dos comisiones, argentina y chilena, y hay una autoconvocatoria, por eso la foto famosa, no ves pobladores de otro origen, de los galeses, que le hacen como una marcación personal, decimos nosotros, el día 29, el 30 y el 1 de mayo en la escuela 18. Bien. Hay un cartel de bienvenida, sí, en inglés, welcome, en la estancia. Hay almuerzos, cenas, y principalmente el 30 de abril se encuentran a las 3 de la tarde en la escuela. Hay actos, y vos fíjate que están relatados en primera persona por Hans Steffen, que era el representante chileno, que hay, claro, uno de un tal Aguirre que tiene una indisposición, dice se tiene que volver a Santiago, y ahí escribe Holditch los sucesos de ese 30 de abril, ¿no? Sí, claro. Lo escribe el 1 de mayo. Es una carta que encontré en Santiago en el marco de esta investigación del libro que... Mirá que 1902. Mirá que interesante, Jorge, porque claro, hay papeles históricos, ¿no? Que se vuelcan justamente, claro, en el libro. Ese era el problema con esto. Yo, con Carlos Manteña, que era intendente, sí, yo fui director de Cultura 8 años aquí en Trevelin, y esto, como para algunos historiadores de la zona, era un invento de los Galenzo, ¿no? Como para darse importancia. Claro. Y que bueno, era un acto más, pero no había documentación. Lo que hicimos a través de esto, con 2 años de trabajo, es reunir documentación, es a través del British Consul, me contactaron con un bisnieto de Holditch, quien aportó el libro de viaje, que sacamos un montón de cosas también de ahí, y aportó fotografías inéditas, que están publicadas, que son las que cuentan de esta visita y la conmemoración ahí en la escuela, ¿no? Bien, y así entonces, Jorge, bueno, fueron el desarrollo de esos hechos que, bueno, finalmente tuvieron cumplimiento el 30 de abril, ¿no? En esta disputa territorial, digamos. Exactamente, con un maestro, Owen Williams, que si vos agarrás el libro de viaje de Holditch, que lo hicimos traducir, dice que con un poema patético, esa palabra de Holditch, ¿no? Fue bienvenido, pero que después hubo cantos, hubo himnos, y después a través me acuerdo, hablando con ustedes, acudo a mi memoria, una publicación del diario La Nación de junio de 1902, en donde se nota una foto del interior de la escuela, con la bandera argentina desplegada, con Steffen, con Perito Moreno y Holditch en la punta de la mesa. Y bueno, ahí se hablaron cosas, se entregó un documento por parte de los pobladores galeses, y hubo una respuesta que el propio Holditch las da en su memoria, que dice de que se queden tranquilos, que nada iba a alterar su situación. Era un árbitro, tampoco podía decir del desenlace porque dependía de un tribunal arbitral al que él le daba información. Él solamente era un integrante de levantando información para que un tribunal arbitral decidiera en Londres, ¿no? Esto sucede, la decisión final sucede un 20 de noviembre de 1902, en donde se le da perdemos en cantidad de kilómetros cuadrados, porque creo que eran 94.000 kilómetros cuadrados, sí, y 56.000 se le da a Chile. Pero bueno, los valles más importantes, o sea, las joyitas, quedaron bajo la pertenencia argentina, ¿no?
Muy linda, muy completa, muy rica, ¿no? Esta historia que nos contás. Sí, es una rica historia. Mucha gente que no sabe hoy por qué es feriado, ¿viste? Claro. En la provincia. Por Hace eso. bastante ya que es feriado. Por eso Vino Jorge... un presidente de la nación que nosotros creíamos que iba a ser de la Rúa, después por los sucesos de nuestra querida historia argentina, terminó viniendo Duhalde, pero bueno, se hizo una ley que un poco en base a todo este relato, a relatos de personas que tuvieron, a desmentidas también, porque en definitiva acá se escribió de que el que había estado en representación de Chile era Balmaceda, eso se siguió repitiendo durante años, en realidad fue Hans Steffen, que paradójicamente, como te dije antes, le dio luz a ese día y a los acontecimientos. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo por aportarnos justamente este toque de historia a este feriado provincial. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Jorge Fiori, historiador de Trevelin, habló con nosotros.